Buenas noches. Por favor, les ruego si alguien me ayuda compartiendo la presentación. Estoy en mi trabajo hoy y no puedo compartir la presentación. Les agradezco mucho si alguien la descarga de WhatsApp, que entiendo que está en WhatsApp, y me ayuda proyectando, por favor, para poder continuar con los temas que nos habíamos quedado. Listen, ¿en qué WhatsApp está? En el WhatsApp del grupo normal. Sí, ayúdenme en revisando. Entiendo que está en el grupo de WhatsApp en el que están todos ustedes. No lo encuentro, Listen. ¿Algún compañero ya lo encontró? Para que nos ayude compartiendo. Lo que yo sabía era que nos pasó el libro, no la presentación. Compañeros, buenas noches. Profe, buenas noches. Disculpe la demora, estaba trabajando todavía. ¿Alguna novedad, compañeritos, por favor? Nada, un compañero. Empezar ya clases. No les escuché, compañeros. Tuvo mucha interferencia. ¿Me decían, por favor? No, ninguna novedad, compañeros. Recién vamos a empezar clases. Millón gracias, disculpen, ¿no? Yo llegué y vi todos calladitos. Dije, ¿qué pasaría? Prueba. Gracias, gracias, compañeros. El profe dijo que le esperemos. Hay que esperar un ratito porque están viendo la presentación.
Ya, no sé si es que ahí logran ver, ahí estoy tratando de compartir la presentación desde mi teléfono, no sé si logran de pronto ahora sí ya poder ver. Sí, Doc, ya se mira. Ya, listo, muchas gracias. Cuénteme un poco cómo quedó el tema de un trabajo de recuperación, algo así me habían explicado, ¿no? Bueno, entonces si nadie iba a recuperar, continuamos con la clase, ¿ya? Esto entiendo que ya ustedes lo vieron, cosas que ya hemos venido manejando. Entonces aquí algo también un poco más claro, lo que ya habíamos visto en primeros auxilios. Vamos a hablar de presión arterial. Tensión arterial es el tema que nos sigue. Si me ayudan confirmando, por favor. Sí, ese tema nos toca. Listo, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, antes de continuar la clase, como les había explicado, yo estoy en mi trabajo ahorita. En caso de que yo tuviese una emergencia, les voy a tener obviamente que dejar y les voy a dejar con un trabajo, ¿ya? Pero en caso fortuito de que salga algo hasta las 10 de la noche, que esperemos que no sea el caso, ¿ya? Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar sobre tensión arterial o presión arterial. Vamos a hablar, ¿cuál es la definición de tensión arterial? La definición de tensión arterial es la resistencia que ofrecen las paredes de las arterias a esa presión, consecuencia de la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared vascular. Pero hay algo importante, que es esta fórmula de la tensión arterial, que ustedes deben aprender para que ustedes entiendan un poco mejor qué es la presión arterial o la tensión arterial. Entonces, tenemos que la tensión arterial es igual al gasto cardíaco por las resistencias periféricas. ¿Qué quiere decir gasto cardíaco? ¿Y qué quiere decir resistencias periféricas? Las resistencias periféricas son la resistencia que ejerce un vaso al momento de que la sangre va a pasar por este vaso. Y el gasto cardíaco es la cantidad del flujo sanguíneo que yo voy a tener. Entonces, la presión arterial se encarga de medir la resistencia que esto tiene al momento del paso de la sangre por estas, ¿sí? Entonces, ahí vamos nuevamente a hablar de dos valores, ¿no es cierto? Que era aquí tenemos, ¿no es cierto? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto y la resistencia periférica es la resistencia de las arterias al paso de la sangre. Entonces, esta es la fórmula de la presión arterial, ¿sí? Entonces, como ya lo habíamos dicho y como recordamos, tenemos dos valores de tensión arterial, ¿no es cierto? La tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Entonces, hay algo importante que sí quiero que ustedes entiendan, que hubo muchas confusiones al momento de revisar sus deberes que tenían que tomarle el pulso y la respiración a su paciente. Entonces, ustedes sabían también, había personas que habían adjuntado la tensión arterial y colocaban valores que tal vez no los tomaron o valores que ustedes únicamente, perdón, chau, chau, valores únicamente, valores que únicamente ustedes tal vez lo vieron, consultaron, pero no estaban seguros de qué era lo que estaban poniendo. Entonces, a eso se refiere la presión, ¿no es cierto? Ahora ya entienden ustedes que cuando hablábamos de que la sístole es cuando el corazón se contrae
y se llena, y la diástole es cuando el corazón se abre, se relaja y manda toda la sangre hacia los vasos sanguíneos, ¿sí? Esto es cómo se produce la presión arterial. Por ende, nos está diciendo, perdón, nuevamente, por eso nos está diciendo que la presión arterial es la resistencia de los vasos. Entonces, cuando el corazón se contrae, cuando el corazón hace sístole, voy yo a tener mi primer valor, ¿sí? Que es el valor de la sístole. Y cuando yo tengo, cuando mi corazón se relaje y envía la sangre a todo el resto del cuerpo, yo tengo que es el valor de la diástole, ¿ya? Listo. Entonces, de igual manera, aquí tenemos los conceptos de lo Profe, que está les he compartiendo algo, explicado. disculpe, no se ve. No sé si es que logran ver. No, no se ve, profe, por No, eso le no. No se ve nada, profe. Prefiero que me digan antes. No, Y ahorita no se les ve pongo nada. otra vez. Ya, listo, ahora sí. Ahí sí logran ver. Sí, dicen. Ya. Listo. Entonces, Sí, nuevamente, profe. les pido mil disculpas. En realidad es muy complicado con estar en el trabajo y justo igual Marcelo también está de turno y ahí es cuando chocamos en los horarios. Les ruego no nos disculpen. Pero bueno, lo que les estaba hablando, ¿no es cierto? Tenemos el concepto. Ya esta presentación la vamos a subir también para que ustedes la puedan ver. Entonces, aquí hablamos del concepto, ¿no es cierto?, de tensión arterial, que es la resistencia que ofrecen las paredes de las arterias a esa presión, consecuencia de las fuerzas ejercidas por la sangre contra cualquier área de la pared vascular. Entonces, aquí tenemos la fórmula, que en realidad la fórmula es una de las cosas más fáciles que nosotros tenemos para poder entender qué es la presión arterial, que es el gasto cardíaco por las resistencias periféricas. Aquí tenemos nuevamente la definición de gasto cardíaco y de resistencia periférica, en donde tenemos que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto y la resistencia periférica es la resistencia de las arterias al paso de la sangre. Permítanme un ratito, voy solo a conectar el cargador, si no me voy a quedar con el teléfono apagado. Listo. Entonces, de igual manera, aquí tenemos los dos valores que hablábamos, ¿no es cierto? La sístole y la diástole, al momento de la contracción y de la relajación del corazón. ¿Cuál es el valor normal de la tensión sistólica? Es de 100 a 139 milímetros de mercurio, Hg mercurio, ¿sí? Entonces, de 100 a 139 milímetros de mercurio, yo tengo una tensión sistólica normal. Si yo tengo una tensión sistólica por debajo de 100, puedo considerar, dependiendo de la condición del paciente, por ejemplo, un paciente, recuerden, es un paciente adulto. Si yo tengo una presión, un valor mucho más bajo de 100, al hablarles de una presión de 50, por ejemplo, en sístole, que ya vamos a hablar de la diástole, es un valor más bajo y yo puedo empezar a hablar de una hipotensión al tener valores más bajos, ¿sí? Y al tener valores altos, yo estoy hablando de una hipertensión, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo, un deber para la próxima clase. Para poder reforzar un poco, van a leer, es un artículo, ¿sí? Cuando hablamos de una tensión arterial, de una tensión arterial alta, cuando hablamos de hipertensión, una hipertensión con lesión de órganos también.
Y de igual manera vamos a hablar de la tensión diastólica. La tensión diastólica normal es de 60 a 89 milímetros de mercurio. Entonces, permítame un ratito, ¿ya? Ya, listo. Entonces, al hablar de tensión arterial sistólica y diastólica, yo necesito sacar un solo valor, ¿sí? La tensión arterial es el conjunto de estas dos tensiones, la sístole y la diástole. Recuerden que hablábamos de que el corazón se contrae y se relaja, ¿no es cierto? Entonces, la presión arterial va a valorar la presión. Gracias. Va a valorar la presión. Permítame otra vez un ratito ya. Alexito. Estoy llamando al RAD. A las 10 nomás. Listo, ahora sí ya se llevó mi conductor el radio y esperemos que no tengamos nada y no haya más interrupciones. ¿Logran ver la presentación? Sí, Lisa. Sí. Listo. Entonces hablábamos que para yo hablar de tensión arterial, de gasto cardíaco por resistencias periféricas, yo voy a tener dos valores, ¿sí? Que es la tensión sistólica y la tensión diastólica van a formar los dos valores para la tensión arterial, ¿sí? Entonces, no quiere decir, yo vi en varios de los deberes que nos habían enviado, que decía, colocaban el valor de la tensión arterial y su valor era semejante, ¿no? Colocaban de 100 a 139 y una rayita 60-89. No, el valor de la tensión arterial me va a dar dos valores. El valor en sístole, cuando mi corazón se contrae, y el valor en diástole, cuando se relaja, ¿sí? Entonces, cuando el corazón se contrae, permítanme ver aquí, sí. Cuando yo voy a tomar la presión arterial de la forma en la que yo vaya a hacerlo, recuerden que para yo tomar la presión arterial necesito de dos dispositivos, ¿no? Es la forma más tradicional, un tensiómetro y un fonendoscopio. Ya les voy a indicar si es que tengo la oportunidad ahorita también. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Ya puedo compartir yo la pantalla si usted quiere. Sí, por favor. Ya, déjame compartir entonces. Listo. Ya listo, ahora sí le agradezco a la persona que me iba a ayudar compartiendo la pantalla, por favor. Logran ver. No logro ver todavía la pantalla. Ahora sí. Ya. Ya, listo, perfecto, ahí sí.
Ya, entonces lo que hablábamos, ¿no es cierto? Siempre que hablemos de tensión arterial o cuando usted vaya a tomar la tensión arterial, usted va a necesitar de dos valores. Siempre la sistólica, que es la primera presión, el primer valor que usted va a escuchar, y la diastólica, que es el último que usted va a escuchar, ¿ya? Entonces, podemos continuar a la siguiente. Listo, gracias. Vamos a ver cuáles son los métodos para la toma de la tensión arterial. Primero, palpatorio, auscultatorio, visual y directo. Palpatorio, ¿a qué nos referimos? Yo necesito primero palpar dónde están las arterias en las cuales yo voy a colocar el tensiómetro, sobre las cuales yo voy a colocar el tensiómetro. De igual manera, auscultatorio se refiere a cómo se refiere a la técnica que yo voy a utilizar para a escuchar la presión arterial. La presión arterial se escucha, se ve y se palpa, ¿sí? Tal cual como lo vemos aquí. ¿Cómo lo voy a escuchar? Lo voy a escuchar con un fonendoscopio, ¿sí? Visual, voy a guiarme del manómetro, del tensiómetro, para poder visualizar. Y de la forma directa, de igual manera, es mucho más sencillo cuando tenemos estos tensiómetros digitales, por ejemplo, que vienen ya con el brazalete señalado, donde usted coloca, presiona un botón y la toma es inmediata de la presión. Y le va a dar los dos valores. El primer valor siempre, la sístole, y el segundo valor, la diástole. Ayúdame pasando para ver si hay una parte ya demostrativa. Ya, regrésale nomás, ¿ya? Ya, ahí sí voy a dejar de compartir un ratito para que todos podamos entender a qué nos referimos con fonendoscopio, tensiómetro, que son palabras diferentes, podríamos decirlo así, para nosotros. Habrá muchos que hayamos visto, pero hay otro tipo de personas que no lo hemos visto de cerca, ¿sí? Entonces yo, como les dije, voy a indicarles ahorita de mi trabajo. Entonces, para que me puedan ver. Bien. Ahí sí te agradezco un ratito. No sé si es que yo puedo compartir, prender mi cámara y no hay ningún problema para que no le cierres. Y si no, ahí sí para que me ayudes luego. Creo que Andrés me estaba ayudando. No sé en realidad quién. Sí, listen, yo ahí me avisa nomás y comparto de nuevo. Gracias, muchas gracias. Listo, buenas noches. Ahora sí les voy a... no sé cómo puedo dar la vuelta. Ahí, creo que sí. Sí, ya es todo lo que tengo de luz. Listo, entonces vamos a lo más fácil que les había explicado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un tensiómetro digital. Ya. Tenemos un tensiómetro digital en el que, como vemos, ¿no es cierto? Me da un valor de sístole sobre milímetros de mercurio y un valor en diástole sobre milímetros de mercurio y un valor de pulso. Normalmente esto es lo que hace el tensiómetro digital. Va a tomar el valor de la presión, sístole, diástole en un solo valor. Recuerden que ese es el valor de la presión arterial y el valor del pulso de igual manera. Entonces, esto tiene un brazalete en el que está indicado en qué parte debo yo colocarlo. Y sí, creo que lo vamos a ver. Bien. Entonces dice que es para un paciente estándar, un paciente mediano, que yo lo voy a colocar. Voy a introducir tiene una forma circular
articular en velcro que va a ayudar a sujetar, y esto va a ir siempre sobre la articulación del codo. Va a ir 4 dedos sobre el pliegue del codo. ¿Para qué? Para que al momento de yo conectar directamente, ¿qué es lo que yo voy a conectar sobre estos 4 dedos? Ya lo voy a hacer de una forma más gráfica para que me entiendan. Esta es la partecita, esta manguera es la que yo necesito que vaya sobre las arterias que están en mi brazo, ¿sí? Entonces, al momento que yo hago presión con el brazalete, voy a sentir cuánto late y con qué resistencia, ¿sí? Eso es lo que va a leerme el tensiómetro, ¿sí? Entonces, en este es igual. El tensiómetro digital es recomendable para utilizarlo en sus casas o utilizarlo, no sé, en un lugar que sea mucho más tranquilo, en la consulta externa o en el triaje incluso, ¿sí? Pero no es recomendable dentro de la atención prehospitalaria como tal, porque el problema que yo tengo es que al momento de yo estar en movimiento, muchos de estos no detectan la presión o detectan valores erróneos. Usted está yéndose del Puyo a Altena y ahí se cayó en un bache. Sí, justo al momento que usted está tomando la presión, entonces el valor va a variar, ¿sí? Y puede incluso darme un valor erróneo. ¿Cuál es la ventaja de este tensiómetro digital? Es que lo único que usted necesita es presionar un botón, tener baterías en el dispositivo, ¿sí? Y lo único que va a hacer es empezar a insuflar. Este no insufla porque tengo ahorita las baterías bajas, pero es lo que debíamos hacer. Lo que debe hacer este es insuflarse al momento que yo coloqué el tensiómetro y los valores me van a dar aquí. Este está sin baterías porque casi no lo utilizamos por como les había comentado. Ahora sí, vamos a la técnica tradicional, a lo común. Primero les voy a presentar a un fonendoscopio, para los que no lo han visto. El fonendoscopio tiene dos partes. Este es mi fonendoscopio personal y este es el que tenemos nosotros en la ambulancia, ¿sí? Uno de los que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos, como ya les había dicho, las partes del fonendoscopio primero o del estetoscopio. Entonces tenemos una campana, ¿sí? Y esta campana tiene una membrana. Esta membrana es la que a mí me va a permitir escuchar todos los ruidos que yo vaya a auscultar. Cuando ustedes van a escuchar algo con esto, no se llama escuchar, sino se llama auscultar, ¿sí? La técnica semiológica que me permite a mí escuchar mediante un fonendoscopio se llama auscultación, ¿ya? Entonces, de igual manera, tengo una manguera que se conecta directamente a las olivas de la parte, a las mangueras de laterales. Aquí tengo estas bolitas, estos puntitos más suaves que vemos aquí. Estas son las olivas, ¿sí? Estas olivas, o más bien cómo voy a introducir esto yo, es importante. Ustedes ven que esto tiene un lado, ¿no es cierto? Está como que hacia adentro, hacia la izquierda, como ustedes le quieran ver. No sé si es que ahí estaba, es más visible, ¿ya? ¿Por qué tiene esto? Esto tiene un lado. No es que yo me coloco el fonendos al lado que yo quiera. Yo como me lo coloco siempre las olivas hacia adentro. ¿Por qué me coloco las olivas siempre hacia adentro? Porque tiene que continuar el camino del conducto auditivo, ¿sí? Ya me voy a tocar para que quede un poquito más claro, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto es el fonendoscopio. ¿Cuál es la diferencia con este otro fonendoscopio? Son lo mismo, pero fácil poder auscultar. Auscultar o poder escuchar, aprender a escuchar con un fonendoscopio es mucho más fácil cuando tengo las herramientas necesarias. Lleva tiempo, sí, porque cuando nosotros incluso aprendimos a tomar la presión,
parecía que todos los ruidos eran iguales, cuando no es así. Es lo primero que creo que cuando ustedes logren tener con ustedes, lo primero que van a hacer es escuchar el corazón, o los que ya lo han hecho, fue lo primero que lo hicieron. Entonces, esto lleva de tiempo para educar a nosotros. Incluso alguna vez nos decían que nosotros deberíamos dormir puestos del fonendoscopio para aprender y acostumbrarnos a los ruidos que nos permite auscultar el fonendos, ¿ya? Entonces, esto tiene la misma función, las olivas, la manguera y la campana. Esta campana, la campana más grande, perdón, la membrana más grande, me permite a mí escuchar en pacientes adultos, y la membrana más pequeñita en pacientes pediátricos o pacientes neonatos también. Listo. Eso en cuanto a la auscultación con endoscopio. Vamos ahora con el tensiómetro. Ya, vamos con el tensiómetro. El tensiómetro tiene, como lo habíamos visto, ¿no? Tiene un brazalete, ¿sí? No sé si lo logran ver bien. Este brazalete igual me va a señalar, ¿no es cierto? Estas dos mangueritas que ustedes ven aquí, esto es importante que yo coloque. Esta parte tiene que ir colocado sobre la arteria en la cual yo voy a auscultar la presión, ¿ya? Entonces, obviamente tiene un soporte para, este es el manómetro del tensiómetro, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven aquí, desde 0, cuando este está en 0, quiere decir que está equilibrado, ¿sí? Y pues llega hasta 300, ¿ya? Me permite valorar la presión así. De hecho, los dos valores de la presión, ya lo vamos a ver cómo. Bueno, tiene una parte de un sujeto en la parte de atrás, ¿sí? Para poder sujetar. En esto viene en la parte de aquí, ingresa y pues no se cae de ahí. Como habíamos dicho, el brazalete tiene su velcro para que me permita a mí ajustar. También aquí ustedes les va a explicar, está en inglés, pero les explica, ¿no es cierto? Colocar este lado sobre la arteria. No sé si lo logran de pronto ver ahí, leer ahí, pero es lo que me está diciendo ahorita. Entonces coloco de igual manera el brazalete en mi paciente y bueno, hay otra de las mangueritas, como les había dicho, tenemos dos mangueras. Una manguera está conectado directamente al al manómetro del tensiómetro, y la otra está a la pera de insuflación, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esta pera? Tiene un seguro aquí que me permite a mí cerrar y abrir. Y es importante porque ya lo vamos a ver cuando yo insuflo. ¿Para qué me sirve esto a mí? Para yo insuflar. ¿Sí? Ustedes ven que acá se va inflando, ¿no? Como que fuese un globito. Pero no es que yo solo insuflo, yo tengo que tener algo de presión. Ustedes ven que va subiendo la pluma de la presión arterial también, ¿sí? Va subiendo, va subiendo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con la perilla del tensiómetro? Yo voy a ir abriendo despacito. ¿Qué pasa con la pluma? Va bajando, ¿sí? Y mientras la pluma se vaya moviendo, yo voy a ir auscultando los valores de la tensión arterial, ¿sí? A eso me refiero con la toma de la tensión arterial con estos dos dispositivos. Este y todos los tensiómetros que tenemos, no sé si tal vez no es muy visible, tenemos un puntito justo aquí, ¿sí? Ven, ahí hay un puntito. Eso quiere decir que el tensiómetro está, la perilla del tensiómetro está al tope, está abierto. Y cuando usted no ve la perilla, el puntito que le estoy diciendo ahí, quiere decir que está cerrado. Sí, y muchas veces nos ha pasado que está la perilla así, y cuando recién estamos aprendiendo no nos damos cuenta y nosotros queremos seguir insuflando, pero no se va a insuflar porque no está asegurado. Siempre que usted va a tomar la presión, esto tiene que estar cerrado, y el brazalete tiene que estar completamente plano. Tiene que asegurarse que sea el tamaño adecuado para su paciente, ¿sí? Si igual lo logran ver aquí
aquí me dice si es para adulto y me da con las medidas para el paciente adulto. Pero hay tensiómetros para pacientes pacientes con obesidad incluso, porque si usted le quiere poner el tensiómetro a una persona con obesidad, no lo va a lograr siempre, ¿sí? Porque tienden a tener un diámetro del brazo bastante extenso, entonces muchas veces no nos funciona. Para poder abrir esto, el aire, para poder explicarles un poquito. Clases. ¿Perdón? ¿Alguien me decía algo? Denme un segundito nada más, ¿bien? Hay algo también que sí es importante que ustedes vean y conozcan. Esto es un monitor multiparámetros, ¿sí? Este monitor me permite a mí me permite medir la saturación de oxígeno y me permite leer en 3 ritmos al corazón, ¿sí? 3 derivaciones cardíacas y también la temperatura. Entonces, lo único es mucho más fácil. Por ejemplo, nosotros utilizamos este monitor cuando hacemos transportes largos del Puyo a Quito, por ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hacer es conectar este monitor directo a mi paciente y yo voy a ir monitorizándolo durante todo el camino. Entonces, en esta parte yo tengo el valor de la presión, el valor de la saturación, el valor de la respiración. Aquí me va a ir marcando el electrocardiograma. Y aquí está, ¿no es cierto? Esta línea larga que ustedes ven me va a permitir valorar el monitor, la monitorización de D1, la onda de la respiración, la onda de la temperatura también. Eso es lo que va, bueno, acá tengo la frecuencia cardíaca también, me permite este monitor. Pero siempre hay que ir a lo más básico con lo que se debe aprender todos, que es la toma de la presión arterial, ¿sí? Entonces vamos a hacer una práctica pequeñita, rápida. Hay una indicación para yo poder tomar la presión. Por ejemplo, ustedes deben tener a alguien en su familia con problemas de la presión, por poner un ejemplo muy, muy común, y les han mandado a sus mamás, a sus abuelitas a tomarse la presión por 5 días, ¿no es cierto? O por 7 días. Entonces, cuando le mandan a su abuelita a tomarse la presión por 7 días, es la recomendación de las personas a las que yo les voy a tomar la presión, es que yo tome la presión, pero haga que la persona por lo menos descanse, así haya la persona venido caminando, descanse 5 minutitos para que ustedes le tomen la presión, porque si no, normalmente va a dar un valor erróneo. ¿Ya? Entonces voy a dar la vuelta aquí. No sé si sí, ya. Entonces les voy a poner aquí. Si se cae el celu, lo siento. Si no me ven, estoy haciendo todo lo posible porque me vean. ¿Ya? Entonces, sí, es la mejor forma. Entonces, ¿en qué brazo coloco el brazalete del tensiómetro? Sí, todos están viendo, estoy colocada el brazalete. ¿Sí? Entonces, ¿en qué brazo coloco? Puedo colocarlo en el izquierdo o en el derecho. No tengo ningún problema. Pero la recomendación es que lo haga en el izquierdo, porque recuerden que el corazón tiene una desviación hacia la izquierda. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a colocar el tensiómetro. Obviamente recuerden que no se hace a uno mismo. Ya, voy a colocarlo.
Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referíamos? ¿No es cierto? Tengo el pliegue de mi hacer, es colocarlo 4 dedos sobre esto. ¿Ya? Pues yo tengo aquí 4 dedos y está colocado. Aquí me decían, ¿se acuerdan que las mangueras del tensiómetro, ahí, ya. Entonces, nos decían, ¿no es cierto? Las mangueras del tensiómetro van a ir siempre sobre la arteria, debe ir colocado. Yo palpo dónde está la arteria, ¿sí? En este caso la arteria braquial, y es donde yo voy a tomar la presión, ¿sí? Voy a colocar esto, voy a colocarlo cerca de mí, el manómetro, ¿sí? Tiene dos seguros, de hecho. Este para que pase por detrás de de la banda del tensiómetro o a manera de una pinza, ¿sí? Entonces yo lo voy a colocar aquí. Lo iba a colocar porque me cae el tensiómetro. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a colocar es aquí. ¿Ya? Entonces lo ideal es que esté siempre de frente para yo poder ver. Está colocado de igual manera, tengo ya a la mano la pera para poder insuflar el tensiómetro. Y algo importante, siempre ténganlo a la mano y hasta que ustedes se acostumbren a manejar el tensiómetro, asegúrense que sepan a qué lado tienen que girar. ¿Sí? Y también, porque muchas veces usted toma el turno de otra persona, ¿no es cierto? Y la otra persona le deja cerrando súper que fuerte esto. Y al momento que usted quiere zafar esto, no puede, ¿sí? Entonces usted, antes de empezar a insuflar, asegúrese con su mano dominante, ¿sí? Haga esto. Antes, cierre y vuelva a insuflar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Quiero que vean el valor del tensiómetro aquí. No sé si logran ver de la pluma. Ya lo van a ver en un video también, pero sí vale la pena poder explicarles hoy. Entonces, al momento que yo insuflo, voy a insuflar, ¿no es cierto? La pluma va a ir subiendo. Pero recuerden que para tomar la presión yo necesitaba de 2 dispositivos. El ¿sí? Siempre yo voy a colgarlas hacia adentro. Fíjate, ya. Listo, entonces lo que yo voy a colocar, vemos aquí, ¿cierto? Y prueba el fonendoscopio esté abierto. ¿Por qué? Porque cuando yo lo giro, ¿sí? Cuando yo lo giro y escucho, está cerrado. Pero yo hago esto y está abierto, ¿sí? Yo escucho fuerte. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar, bueno, ahorita me voy a sacar únicamente para poder explicarles. Lo que yo voy a hacer, muchas personas dicen que la campana o la membrana del fonendoscopio debe ir debajo del tensiómetro, pero la recomendación es que no lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando este está debajo, va a producir sonidos, ¿sí? Al momento que usted manipula, y le va a dificultar bastante que usted logre escuchar la presión. Entonces, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Va a colocarlo bajo, va a continuar donde están las mangueras, ¿sí? Donde están las mangueras va a estar junto y va a colocar ahí su fonendos, donde usted palpó el pulso, ¿ya? Entonces, a veces es bastante complejo, pero así debemos aprender, ¿ya? Usted lo que tiene que hacer, tiene que escuchar. ¿Y qué va a escuchar? Usted va a escuchar el primero
el primer latido fuerte y el último latido fuerte. ¿A qué me refiero? A ver, tengo que escuchar y también tengo que ver. ¿Qué voy a ver? Aquí, la pluma. La pluma va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, ¿sí? De hecho, debo subirla hasta que tenga pérdida del pulso radial, pero ahorita por el tiempo lo vamos a hacer hasta 150, ¿sí? Entonces, cuando yo empiece a aflojar la pera, voy a empezar a zafar la seguridad de la pera de insuflación, ¿sí? Cuando usted empiece a hacer esto, va a empezar la pluma a bajar. Y usted va a tener que escuchar y va a tener que mirar la pluma, ¿sí? Entonces yo voy a insuflar ahorita, quiero que ustedes ven, ¿sí? Ahí va subiendo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿sí? Hasta ahí. Uy, perdón. Hasta ahí. ¿Ya? Va subiendo, me bajó un poquito, ahí. Y lo que yo voy a hacer es empezar a abrir un poquito, despacito, la manguera. ¿Cuándo yo me voy a dar cuenta de que me da el primero y el último valor? Cuando yo escucho. Escucho el primer ruido más fuerte y el último más fuerte. Entonces, quiere decirme que el valor de la sístole yo lo voy a escuchar de 100 a 139, ¿no es cierto? O de 139 a 100 para un valor normal, ¿sí? Y posterior voy a escuchar el valor de la diástole, ¿sí? Así es como, o así es a lo que nos referimos cuando hablamos de la tensión arterial. Listo. Algo un poquito para explicarles, pero ya como obviamente no podemos vernos para poderles enseñar personalmente, pero es la forma en la que debemos hacer. Ahí sí les ruego que regresemos a la presentación. Andrés, me parece que nos estabas ayudando con eso. Y también, no sé si es que tienen alguna pregunta. Yo espero que hayan muchas preguntas en cuanto a la presión. Gracias. ¿Tienen alguna Profesora, pregunta? yo sí tengo una pregunta. Verá, cuando una persona viene agitada, ¿cuánto tiempo debemos esperar para poder tomarle la presión? Por lo menos 5 minutos. Tengo que esperar por lo menos 5 minutos que la persona se restablezca, que la persona esté sentada, que mantenga su brazo a la altura de donde está su corazón, ¿sí? Ahí yo voy a tener una toma de la presión adecuada. Excelente, profesora, gracias. Ya, listo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿O pregunto yo? Yo tengo otra pregunta, profe. Bueno, en la unidad que yo laboro, la presión arterial nosotros lo consideramos que de 100 hasta 120. Y de ahí en adelante ya es como ya tensión arterial alta. Ahora nos está dando usted de 100 a 139. Uh-huh. Vamos a leer, como les había dicho, hay un estudio, es una actualización de la JC7, o la JC8, perdón, que es el último manual de la presión arterial. En ese manual, en esa actualización, habla de los valores que están aceptados ahora para la presión arterial. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una presión arterial de 120 en la que es normal, pero hay que tomar en cuenta los antecedentes que las personas tienen, ¿sí? Es por eso, si usted ahorita va y busca, pone en Google valores normales de la tensión arterial, le van a aparecer un montón de valores y no todos van a coincidir.
Es por eso que nos vamos a manejar con el de la actualización que les acabo de decir, que es la JC8, que es únicamente, es un estudio dedicado únicamente a la presión arterial. Gracias. Profesora, otra. A los niños, ¿cómo le tomamos la presión arterial? ¿Con qué objeto? A los niños se los hace, pero con un tensiómetro pediátrico y con un fonendoscopio pediátrico también. Los fonendoscopios pediátricos, uy, me tengo que ir, chicos, ¿ya? Permítanme un ratito. 7-3, adelante, central. Chao, profe, que le vaya bonito siempre. Hasta pronto. Disfrute de su... Hasta luego, profe. Hasta mañana, profe, que le vaya bien. Un ratito, no me voy. Positivo, central, ayúdenme confirmando que tenemos en el punto. Positivo en el punto, tenemos un 8-14. Ya, chicos, les ruego ahorita, voy a enviarles que hagan un trabajo. Van a buscar la última actualización de mañana máximo al mediodía. Recuerden que es el trabajo de la ya son motivos de fuerza mayor, pero tienen que consultarlo hoy y tienen hasta la noche para poder subir el deber. Perdón, tienen hasta la mañana para poder subir el deber. Dicen, disculpe, ¿cuál era el deber? Hubo interrupción y no se le pudo escuchar bien. Ya, el deber es, van a consultar la última actualización de los valores de la tensión arterial. Les ruego un trabajo bien hecho, no al apuro, no en una hoja de libreta que tomé a última hora, no con el esfero que me encontré a última hora, sino un trabajo bien hecho. ¿Sí? A computador, Quiero de consultar, licen. Ya les pasé el dato ahí. Que tengan una buena noche. Sería bueno. Ya, licenciado. computador. Mucho gusto que le vaya A computadora, dice. A computadora. Creo que No todos me los encuentro en la deberes. casa, dice. Puedo hacer en computadora, dice. A mano, a mano. A mano. ¿Por qué más? También. Todos los trabajos son a mano de esta clase. Es a computadora. Deber, Es que, disculpen, compañeros, compañero. ya no tenemos tiempo para hacer y los que trabajamos el día de mañana no alcanzamos a hacer eso. ¿Hasta qué hora es para mañana el deber? Creo que dijo hasta el mediodía. Creo que dijo. Y mañana también tenemos que subir el otro deber, ¿verdad? Claro, compañeros. Sí, es hasta las 7 de la noche el otro. Ya de subirle a la plataforma a la hora también, creo yo. Y ahí, según eso, creo que hay que hacer. Disculpen, ¿qué es el otro trabajo que hay que entregar a las 7 de la noche? Es acerca de la escala de coma de Glasgow. Para